Pues como es sabido, como es conocido, estamos en pandemia y las medidas adoptadas por los diferentes países y las autoridades, incluyendo nuestro país, han obligado a las iglesias a cerrar los templos, al cierre de los templos y a buscar las formas apoyadas en la tecnología para poder seguir en contacto, en coinonía. Y por eso nosotros estamos aquí, estamos de esta forma, ustedes en sus hogares allí y yo aquí en el templo prácticamente vacío, con 3 personas aquí solamente que nos están ayudando y sirviendo para que pueda llegar esta transmisión y predicando frente a una cámara. Esa es la razón por la cual estamos aquí. ¿Y por qué hacemos esto? Porque simplemente no se dice vayan a sus hogares y nos vemos cuando todo esto pase. ¿Por qué no hacemos eso? Y la respuesta es simple, porque la iglesia es importante, porque congregarse es importante y porque la misión de Dios para la iglesia va más allá de esta pandemia. Una pandemia no puede parar la misión de la iglesia. De hecho, ha pasado pandemias peores en la historia y ha sobrevivido. De hecho, la iglesia ha tenido un papel protagónico en poder vencer ciertas pandemias en la historia. Y esperamos en Cristo de que esta vez no sea la excepción. Y este distanciamiento social que se ha imperado, que se ha recomendado por los gobiernos, existe para aislar el virus, como alguien dijo, pero no para aislar a las personas. Todavía podemos tener contacto, debemos tener comunión, coinonía y gloria a Dios por eso. Qué bueno que podemos hacerlo. Lamentablemente en el pasado eso no fue posible para muchos hermanos que tratando de ayudar a otros se vieron expuestos a las enfermedades y murieron por esa causa, pero murieron contentos, murieron gozosos porque murieron sirviendo a Dios. Nosotros ahora tenemos más tecnología, sabemos cómo se transmite este virus. Anteriormente, en el pasado, los seres humanos en sentido general ignoraban los microorganismos y por eso no tenían otra, pero hoy nosotros tenemos ese chance, pero no por eso tenemos que parar de hacer la voluntad de Dios. No por eso tenemos que parar de seguir en contacto, en coinonía. Por eso muchos han sido reiterativos y yo también he compartido varias veces en mis redes sociales que las iglesias no cierran, los templos sí. Las iglesias no cierran, los templos sí. Y por eso nuevamente estamos aquí. Pero en medio de todo esto se ha generado un debate porque mientras muchas iglesias, y gracias a Dios que la mayoría han decidido cerrar los templos, otros se han resistido a esto. Otros comienzan a cuestionar si es correcto o no, si es piadoso o no. Y algunos, aunque en principio fueron reacios a dejar de reunirse presencialmente, pero cuando vieron el asunto, cómo era realmente, adoptaron las medidas al final, pero lamentablemente todavía hay otros que no lo hacen. He visto en redes sociales como hay algunos que todavía se rehúsan a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la teología que tienen les llevan a pensar que el simple hecho de reunirse físicamente es suficiente para agradar a Dios. Y aunque sí es importante, sí es determinante, es imprescindible, es parte importante de lo que hacemos, pero no es todo. Y por eso este tema es importante. El propósito de este sermón no es atacar a quienes han actuado de esa forma o están actuando de esta forma. Sabemos que quienes lo hacen motivados por asuntos de doctrina, de interpretación, asuntos como la superfe o que cosas como esta no tocan a los creyentes. Y así sucesivamente, no queremos irnos por ese lado. Lo que queremos hacer, de lo que queremos hablar en esta mañana, es recordar que las iglesias, incluyendo la nuestra, han adoptado este tipo de medida en base a los principios de la palabra de Dios,
en base a tener fe en lo que dice la palabra de Dios, y lo hemos hecho porque la Biblia así lo enseña. Porque a tomar esta clase de medidas no impide que la iglesia local cumpla su labor, por lo menos no de momento. Por eso en la carta que se compartió, que compartieron los pastores a la iglesia, que se compartió en el grupo de WhatsApp y en las redes sociales, enlistaba las razones del por qué adoptábamos este tipo de medidas. Primero, porque debemos, recuerden eso, porque debemos obedecer a nuestras autoridades. Las autoridades no quieren, no es una medida única y exclusivamente para evitar que la iglesia se reúna. Hay países que pudieran hacer eso y en esos casos la iglesia sí debería de evaluar cómo hacer las cosas porque está en un contexto diferente. Pero no es el caso en nuestro país y en la mayoría. No es una ley que es solamente para la iglesia, es para todos porque están buscando el bien común. Pero también decía la carta que debemos hacer esto por amor al prójimo. Debemos hacer esto porque nosotros no queremos ser focos de contaminación para otros. ¿Qué testimonio daríamos si nos dijéramos que no nos íbamos a reunir y de repente entonces la iglesia se convierte en un foco de contaminación que puede contagiar a muchos aquí en San Pedro o cualquier iglesia en otra parte del país o del mundo? Sería un mal testimonio. Y por amor al prójimo no lo hacemos, pero también se citaba en esa carta por la naturaleza de la iglesia, por la naturaleza de la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son sus reuniones, la iglesia no son sus líderes, la iglesia somos aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo y hemos sido unidos a su cuerpo. Y tenemos ahora la misión de estimularnos los unos a los otros, de predicar su evangelio, y estas medidas no paran lo que es la esencia de la naturaleza de la iglesia. Claro, son medidas temporales, estamos claros de eso. Y claro, ahora debemos buscar la forma de cumplir con esta misión sin sacrificar la esencia de la iglesia. Pero en fin, de esta naturaleza de la iglesia es que me gustaría abordar en esta mañana sobre la importancia. Las razones que nos da la Biblia sobre la importancia de la iglesia local no cambian por esta pandemia. Yo no voy a compartir principios que son diferentes en un momento en que no hay un tipo de enfermedad o un estado de emergencia como en el que estamos. No, las razones son las mismas. La iglesia es importante por las mismas razones que son importantes cuando no hay pandemia y cuando hay pandemia. Son las mismas de siempre. Simplemente es bueno que recordemos estas razones porque Dios, de hecho, creó eso, permitió eso, ha permitido esto quizás para que muchos podamos pensar, meditar en cosas como esta. Este sermón es una adaptación de un sermón que expuse varios años en la iglesia, la importancia de la iglesia local, y en ese momento fueron siete principios que compartí, y en esta mañana simplemente traté de resumirlo y de compartir 4 principios que nos ayuden a recordar las razones de por qué la iglesia es importante y al mismo tiempo nos ayude a entender por qué no solamente nuestra iglesia, sino muchas iglesias alrededor del mundo han adoptado este tipo de medida. Y espero que recordar estos principios nos ayude a valorar lo que tenemos, a valorar más lo que tenemos. Lo he dicho varias veces en conversaciones que he tenido con varios hermanos y lo vuelvo a repetir. Yo no puedo asegurar o no asegurar que este sea el inicio de los últimos tiempos. Hay muchos que han afirmado eso. De hecho, en el pasado, cuando hemos visto pandemias peores que esta, hay muchos que dijeron lo mismo, que estábamos ante los últimos tiempos y esas pandemias se solventaron, se resolvieron y el tiempo siguió. Yo pienso que no es nuestro trabajo afirmar o no afirmar si empiezan o no los últimos tiempos. Nuestro trabajo es estar pendientes, observando, no apresurarnos a afirmar o descartar cosas, sino que debemos dejar que los acontecimientos sigan su curso y observar cómo Dios desarrolla todo. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene
bajo control este virus. Dios tiene bajo control este virus y lo ha permitido con un propósito. Un propósito para con la humanidad, pero creo firmemente que un propósito también para con su iglesia. Y por ende para nosotros como individuos. Y quizás alguno de nosotros, esto era lo que necesitaba. Dios permitió esto porque esto era lo que necesitábamos. Que paráramos en la apresurada vida que teníamos, llevándonos por este tipo de vida apresurada, por el afán del día a día y dejando de un lado a Dios. Ciertamente podríamos seguir viniendo a la iglesia, pero no prestar atención a Dios y a las cosas importantes como es su iglesia, como es su iglesia local. Y por eso es importante hablar de eso en esta mañana. Una de las cosas que reina en esta época contemporánea, en el occidente en el cual vivimos, es que el individualismo es lo que premia, es lo que reina. Es decir, nosotros pensamos más como individuos que como sociedad, que como comunidad, que como colectivo. Y es lo que hace que muchos no cumplan estas medidas, que no acaten las medidas del gobierno, que no se cumplan estas medidas de aislamiento social. Usted ve como muchos simplemente salen a las calles y no les importa lo que puedan pasar. Muchos pueden salir hasta sin protección, sin ningún tipo de protección. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en ellos. No les importa lo que pase, lo que hagan los otros. Y esto es evidente principalmente en los jóvenes. Por eso usted ve a muchos jóvenes que se ha puesto de moda ahora a subir videos retando a la policía, diciendo que yo estoy aquí, vengan a buscarme y esto y lo otro. ¿Ustedes saben por qué? Porque a ellos no les importa lo que pase con la humanidad, con la sociedad. Ellos están pensando en ellos, en su diversión, en que este coronavirus vino a arruinar las vacaciones y no están pensando en todo lo que está pasando alrededor del mundo. Hay muchas playas en Estados Unidos que en principio, y creo que todavía está pasando, no estoy muy seguro, pero creo que todavía está pasando en Florida, que los jóvenes siguen yendo a vacacionar como que si nada está pasando. ¿Saben por qué? Por el individualismo, pensamos en nosotros. Y este tipo de pensamiento ha entrado en la iglesia local, ha entrado en muchos de nosotros y nos ha llevado a creer que nosotros podemos tener una relación con Dios separada de la iglesia local. Pensamos que tener una relación saludable con Dios se puede tener separado de estar activamente congregado en una iglesia. Y según las escrituras, esto es imposible. Esto no puede ser. Muchos tienen este error que por el hecho de pensar en que son hijos de Dios, pueden tener una relación personal y sana con Dios al margen de la iglesia. Mira lo que dice el pastor Suger Michelem en cuanto a este tema del individualismo. Una de las características predominantes de la sociedad occidental es el individualismo. El hombre occidental tiende a pensar en sí mismo mayormente como un individuo y no como parte de un conglomerado. Más aún, el hombre contemporáneo parece haber desarrollado una alergia crónica contra todo tipo de compromiso. Repele fuertemente todo aquello que pudiera coartar sus deseos e interferir con sus planes. Lamentablemente, esta mentalidad no ha dejado de tener un impacto dentro del cristianismo. Muchas personas profesan ser creyentes y pretenden tener una relación personal con Cristo, sin tener al mismo tiempo una relación vital con la iglesia. Pero tal cosa es sencillamente imposible. Estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en ella. Si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y reinventando el cristianismo. Por eso, hermanos, estoy convencido que uno de los propósitos
en Dios permitir esta pandemia es que podamos valorar más la iglesia local. Ante estos domingos que hemos estado ausentes, estoy convencido de que Dios usará esto, o por lo menos ausentes presencialmente, Dios usará esto para mostrar a muchos que si somos realmente creyentes, no podemos vivir sin su iglesia. No podemos vivir al margen de la iglesia local, sin el amor que hay en la familia de la fe. Por eso Dios me motivó a compartir esto. Y fíjense que he estado hablando no de la iglesia local, qué puede hacer ante el coronavirus o ante la sociedad que está siendo impactada por coronavirus. De eso yo no quiero hablar. O no quiero por lo menos no hablar directamente, porque sí, de forma implícita, de forma indirecta, si nosotros tenemos un compromiso con la iglesia local y amamos a Dios, vamos entonces a ser ejemplos en la comunidad. Pero lo que quiero es más que todo hablar de la importancia que tiene en la vida de un creyente la iglesia local. Que si nosotros realmente entendemos lo que Dios quiere, no solamente en estos tiempos, sino también siempre, vamos a ver la importancia y vamos a ver los beneficios. Así que vamos a ver varias razones de por qué la iglesia es importante. Y como dije, no solamente para este tiempo, sino para cualquier tiempo. Y en estos momentos en donde hay una mayor sensibilidad, una mayor disposición a meditar y a pensar, podamos nosotros examinar nuestro compromiso con la iglesia local. Cómo yo estaba antes. Y que podamos pensar cómo he actuado ante esta pandemia, cómo ha sido mi relación con la iglesia, cómo Dios ha utilizado esto para hacerme ver que quizás no estoy involucrado de la forma que Él quiera. Y una vez esto termine, si Dios en su gracia permite que esto termine, entonces seguiremos de la misma forma. Después de esta larga introducción, pero creo que es necesaria, es importante entonces que nosotros reflexionemos en esto. La iglesia local tiene una importancia vital en nuestras vidas. Y si la tiene en nuestras vidas, nosotros como creyentes vamos a poder impactar la comunidad. Pero antes de ver estas razones, me gustaría rápidamente definir qué es la iglesia. Quizás alguno de los que están en sintonía pueda saber lo que es la iglesia, pero no tenga quizás una definición concreta. Me gustaría compartir una definición de lo que es la iglesia y otra específicamente de lo que es la iglesia local. Esta definición creo que es del libro de teología de Wayne Grudem. Él dice, parafraseando, yo la adapté, que la iglesia es el organismo vivo compuesto por la comunidad de creyentes que han sido llamadas fuera del mundo y del pecado por Dios para formar un pueblo que le adore, cuya misión es predicar el evangelio y cuya naturaleza es local y universal, visible pero invisible. Repito, la iglesia es el organismo vivo compuesto por la comunidad de creyentes que ha sido llamados fuera del mundo y del pecado por Dios para formar un pueblo que le adore, cuya misión es predicar el evangelio y cuya naturaleza es local y universal, visible pero invisible. Noten que en esta definición nos da, yo creo, bastante condensado lo que es la iglesia. Nos dice que la iglesia primero es una comunidad, es un conjunto de personas. La iglesia no son cosas, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio. Por eso es que la definición dice es un organismo vivo, porque está compuesto por personas como somos nosotros los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Esos que han sido salvos, dice las Escrituras, que Dios nos inserta en su cuerpo y forma un pueblo para que le adore. Pero ese pueblo tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio. Y su naturaleza, como dice esta definición, que por eso me encanta, es local y universal. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo en sentido general, de todos los creyentes, de todas las épocas, de todos los lugares. Y gloria a Dios por eso. Pero la naturaleza de la iglesia no solamente es universal. Yo no puedo decir que por el hecho de yo ser salvo, por ese hecho simplemente yo entonces
no debo congregarme en una iglesia local porque soy parte de la iglesia universal. No, el Nuevo Testamento, y vamos a ver eso ahora, nos lleva a que nosotros somos parte, debemos ser parte también de una iglesia local. Y visible pero invisible. ¿Saben por qué es visible pero invisible? Porque la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ese conjunto de creyentes que han sido salvos en todas las edades, en todos los lugares, es físicamente en este mundo, físicamente posible de reunirnos. No. Por eso es que la iglesia se manifiesta por medio de iglesias locales. La visibilidad de la iglesia invisible se ve en las iglesias locales. Por eso la voluntad de Dios es que estemos en iglesias locales, como vamos a ver ahora. Y la definición de iglesia local, que la tomé del pastor Sugel Michelin, y la parafraseo, porque intenté encontrar la cita literal, pero fue un poco difícil. Pero dice más o menos como sigue. La iglesia local es la comunidad de creyentes que han sido rescatadas del mundo para vivir para la gloria de Dios. Muy parecido a lo que vimos anteriormente. Que se reúnen en un lugar específico bajo un liderazgo específico. Está hablando ya de la estructura. Y donde el evangelio no es solamente predicado, sino también ejemplificado. Donde el evangelio no es solamente predicado, sino también ejemplificado. Es decir, que la iglesia tiene una misión de predicar el evangelio, pero también de vivir de acuerdo a ese evangelio, de vivir en santidad. El Nuevo Testamento entonces nos habla de esto, de la importancia de la iglesia local. Y me gustaría ya pasar a ver estas 4 razones importantes de por qué la iglesia local debe ser vital en nuestras vidas, de por qué la iglesia local es importante. Y en el transcurso de estos puntos, de estos principios, veremos entonces cómo eso es pertinente, cómo es importante para el día de hoy. En primer lugar, la iglesia local es importante por la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Los 2 primeros puntos que veremos vamos a decir de alguna manera, van a hacer la base teológica, nos van a permitir teológicamente asentar las razones, decir las razones de por qué la iglesia local es importante y debe ser vital en nuestras vidas. Y esta es la primera, por la relación que existe entre Cristo en la iglesia. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Ustedes allí en sus hogares pueden buscar en sus Biblias, notarán que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo Jesús fundó la iglesia. Y sabemos que hay un asunto con este pasaje entre la interpretación de la iglesia católica y la protestante. Y nosotros creemos básicamente que ahí no se refiere a Pedro, sino se refiere a Cristo. Cuando Cristo dice: y de cierto te digo que tú eres Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando él dice esta roca, no se está refiriendo a Pedro, sino a él mismo. La palabra roca en el original es diferente a la palabra Pedro, que también es roca en el original, pero es un sustantivo, un nombre diferente. Y obviamente por el contexto del Nuevo Testamento y de lo que Jesús dice, él no se está refiriendo a Pedro, él se está refiriendo a él mismo. Y él dice: edificaré mi iglesia, edificaré. Él es el fundamento de la iglesia y él es también el inventor de la iglesia. Y noten como él también en Efesios capítulo 5, 25 al 27, él no solamente la funda y la edifica, sino también que la sostiene. Y las puertas del Hades, dice Mateo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No solamente entonces la funda, la sostiene, la edifica, sino también que la sostiene. Y Efesios nos dice que la ama. Efesios 5:25 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero además el Nuevo Testamento también nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y dice Efesios 1:22, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y note cómo dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo, la plenitud
la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí en Colosenses 1:18 todavía más explícito y nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como el fundamento de la iglesia, el que edifica la iglesia, el que ama la iglesia y quien es la cabeza de la iglesia. Y por ende, alguno podría preguntarse, pero no estamos hablando de la iglesia local. Pues ciertamente estos pasajes que yo he dado son aplicables a la iglesia local. Pero una pregunta, a la iglesia universal, perdón. Pero una pregunta, ya hemos dicho que cómo se manifiesta la iglesia universal. En iglesias locales. Entonces, estos pasajes que acabamos de ver, aunque se refieren explícitamente a la iglesia universal, implícitamente también se refieren a las iglesias locales. Porque si Dios es cabeza, si Dios edificó, si Jesús edificó, es el fundamento, ama y es cabeza de la iglesia universal, lo será también de las diferentes iglesias locales. Y eso lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos. Cristo también se aplica a todas las iglesias locales. Y hay ejemplos en el Nuevo Testamento de la relación de Cristo con iglesias locales. Si usted va a Apocalipsis, que de hecho se está estudiando en los estudios bíblicos, note que allí, si usted va a Apocalipsis 2:2, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero si usted va a Apocalipsis 2:2, 2:9, 2:13, 2:19, 3:2, 3:8 y 3:15, hay una frase que se repite en cada uno de esos versículos. Yo conozco tus obras. Una y otra vez. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y a qué se está refiriendo primordialmente esa frase? Pues a iglesias locales. Porque recuerden que esas son las 7 iglesias de Asia a quienes Juan escribe y está hablando directamente a Éfeso, Esmirna, Tiatira, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios conoce, Jesús conoce personalmente a cada iglesia local. Él no solamente fundó la iglesia universal y nos dio libertad para nosotros entonces fundar pequeñas iglesias sin estar ligados de Él, sin estar conectados con Él. No, Dios, Jesús en su gracia también es Señor y cabeza de cada iglesia local. Así que si Jesús ama personalmente la iglesia, se sacrificó a sí mismo por ella, no solamente la universal, sino también las iglesias locales, ¿quiénes somos nosotros para no amarla? ¿Cómo podemos entender, cómo hemos llegado a la conclusión de estar a margen de la iglesia local, de ir cuando yo quiero, de hacer lo que yo quiera, de centrar mi relación con la iglesia en lo que yo quiera, en lo que yo diga, cómo yo me sienta cuando la iglesia es de Cristo, cuando la iglesia local es de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para nosotros entonces definir el tipo de relación que debemos tener con la iglesia local? No, es Cristo que debe definir cómo nosotros debemos relacionarnos. Somos nosotros quienes debemos seguirlos. Nosotros debemos conformar parte de la iglesia local. Si amamos a Cristo, debemos amar lo que Él ama. Él ama a su iglesia. Él ama a su iglesia local. Y nosotros debemos amar su iglesia. Hay una ilustración que la he dicho varias veces y siempre me resulta bien pertinente cuando hablo de esta iglesia, de este tema de la iglesia. Es una ilustración que de verdad ha ayudado a cambiar mi perspectiva de la iglesia. Los que me conocen saben que este tema me gusta, me apasiona. Y por eso cuando tengo la oportunidad, cuando Dios pone en mi corazón, lo comparto. Y la ilustración que la escuché en primer lugar del pastor Sugel Michelén, él decía como un hombre que estaba en una esquina al lado de otro hombre, le dice al que está al lado: Señor, mire, usted ve esa mujer que está allí, sentada en ese banco. Le dice: sí, ¿qué pasó con esa mujer? Esa mujer tiene un matrimonio
irremediablemente roto, un matrimonio que está casi colapsando en divorcio. Y el hombre se queda así, sí. Y el que está escuchando dice, ¿cómo va a ser? ¿En serio? Sí, está pasando por una terrible situación ahora mismo. Mira, eso es malo. Y dice, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo usted sabe eso? Dice, porque yo soy su esposo. Sería algo loco, ¿verdad? Que una persona te diga eso cuando esa es parte de la relación. Pues de la misma manera nosotros actuamos cuando deliberadamente criticamos a la iglesia, cuando deliberadamente no nos queremos involucrar en ella. Nosotros estamos actuando como locos o simplemente estamos mostrando que no somos parte de ella. Ojalá que Dios nos ayude a que en esta situación que estamos pasando podamos evaluar nuestra relación con la iglesia. La iglesia local, en primer lugar, entonces es importante porque el Nuevo Testamento nos dice que hay una relación vital entre Cristo y la iglesia. Y en segundo lugar, la iglesia es importante porque el enfoque que hay en el Nuevo Testamento es hacia iglesias locales. El enfoque que hay en el Nuevo Testamento es hacia iglesias locales. La mayor parte del Nuevo Testamento no fue escrito a individuos, sino a iglesias locales. Por ejemplo, ¿a quiénes fueron escritas las cartas de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónicas, Apocalipsis? A iglesias locales. ¿A quiénes fueron entonces, si alguno me dirá, sí, pero hay personas? ¿A quiénes fueron escritas las cartas de Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos? Fueron escritas posiblemente a individuos, bueno, Hebreos no, pero las demás fueron escritas a individuos, pero ¿sabe con qué propósito? De prepararlos para servir, ¿saben qué? En la iglesia local. Posiblemente es casi imposible encontrar en el Nuevo Testamento un pasaje en el que el Pablo se desligue totalmente de la iglesia local. No lo hay. Porque aún las cartas a Timoteo y a Tito es preparándolos para que sirvan en la iglesia local. Cómo deben guiar y gobernar en sus diferentes congregaciones. Y aún los libros que restan en el Nuevo Testamento, las epístolas universales, desde Hebreos hasta Judas, están escritas casi con seguridad para para un grupo de iglesias locales, no para individuos. Así que noten cómo las iglesias locales son importantes. El Nuevo Testamento no conoce nada del cristianismo sin iglesias locales. La fe cristiana, como se conoce en toda la historia, tiene su expresión en una comunidad de creyentes. Encuentra manifestación en una comunidad de creyentes. Mire lo que nos dice Santiago 2:2. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropas lujosas, y también entra un pobre con ropa sucia, note eso. Porque si en vuestra congregación, referencia a iglesia local, y así pudiéramos citar muchos otros ejemplos. El Nuevo Testamento cita 72 veces la palabra iglesia. La palabra iglesia es mencionada unas 72 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 12 se refiere a la iglesia universal. Es una referencia directa a la iglesia universal, y las otras 50, es decir, el 83%, a iglesias locales. Note entonces cómo para el Nuevo Testamento, la iglesia local no es simplemente algo opcional, es algo vital, es algo imprescindible. Y así pudiéramos citar muchas otras razones. Cito solamente Tercera de Juan 1:10 para tener el punto claro. Por esta razón, dice Juan, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, mire cómo dice Juan, él mismo recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia.
aquí Juan lo que está atacando, como alguien entonces se agencia la iglesia local para él. Y él dice, no, ¿cómo es esto posible de que prohíba y expulse personas de la iglesia sin el proceso debido? Noten nuevamente el énfasis en la iglesia local. La iglesia local entonces es importante. Estos dos primeros puntos simplemente nos sirven de base para que ustedes puedan notar, para que puedan entender, podamos entender lo importante que es la iglesia local para el Señor. Lo importante que es la iglesia local para el Señor. Pero en esto también nosotros vemos que es un mandato o es consecuencia de un mandato, por así decirlo. En Hebreos, un versículo conocido, capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme la profesión de vuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Note cómo el Nuevo Testamento dice que no debemos dejar de congregarnos. Y yo lo he dicho varias veces, este pasaje, generalmente nosotros decimos que el mandato está en no dejando de congregarnos. Y en el original el mandato no está ahí, el mandato no está en no dejarnos de congregarnos. El mandato está en el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ahí está el mandato. Lo que quiere decir el Nuevo Testamento, y eso es el escritor de Hebreo, y eso es congruente con todo el Nuevo Testamento, es que ir a la iglesia es parte esencial, es algo importante en ser parte de la iglesia local. Pero ¿saben qué? Eso no es todo. Ser parte de la iglesia local no es solamente ir. ¿Sabe lo que es ser parte de la iglesia local? Según Hebreos 10:24. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra considerar en el original lo que quiere decir es que debemos poner énfasis, debemos hacerlo con intención, con intencionalidad, con importancia, debo poner empeño en yo hacer que mis hermanos puedan estimularse al amor y las buenas obras. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, parte importante de hacer eso es ir a la iglesia, es asistir a la iglesia. ¿Pero eso es todo? No, eso no es todo. Parte importante de eso también es que debemos mantener comunión, debemos tener coinonía. Parte de eso también es que si surge algún problema yo debo perdonar, yo debo soportar. Y en circunstancia en la que estamos, yo manifiesto mi amor por Dios y mi amor para la iglesia, que aunque no podamos estar presentes físicamente, por lo menos tenemos la tecnología, tenemos los celulares, podemos llamar, podemos hacer videollamadas, puedo escribir mensajes y decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo has estado? Eso muestra que nosotros amamos a Dios. Y en estos tiempos, eso es importantísimo. Y pudiéramos hablar mucho más de eso, pero noten, para mí eso es suficiente. Noten cómo la iglesia es más que venir y sentarse. La iglesia es es relacionarse con otros, de forma que yo pueda cumplir los unos a los otros. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante en la iglesia. Y eso trae beneficio. Esto es importante entonces en el Nuevo Testamento. Jesús interactúa personalmente con las iglesias locales y eso lo deja evidenciado en el Nuevo Testamento. Ya vimos entonces que es importante la iglesia local por la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Que es importante la iglesia local en segundo lugar porque el enfoque que hay en el Nuevo Testamento es hacia iglesias locales. Y en tercer lugar es importante la iglesia local por el ejemplo de los primeros cristianos y los apóstoles.
por el ejemplo de los primeros cristianos y los apóstoles. Si vamos a Hechos, el capítulo 2, versos 40 en adelante, Hechos capítulo 2, versos 40 en adelante, dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les enseñaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Note el versículo 42. ¿A qué se dedicaban los primeros cristianos? A la enseñanza, a recibir instrucción por parte de los apóstoles, a la comunión. Esa comunión no es la Santa Cena, esa comunión es la coinonía, el compartir el uno con el otro. Al partimiento del pan, aquí se refiere a la Santa Cena y a la oración. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos hacer eso ahora? Sí, la mayoría, quizás a excepción de la Santa Cena, y cuidado, pero a excepción de la Santa Cena, nosotros podemos hacer todo eso perfectamente. Estamos recibiendo instrucción ahora mismo, podemos tener coinonía, llamándonos por videollamadas, escribiéndonos mensajes, como hemos estado haciendo, y podemos dedicarnos a la oración los unos a los otros como lo estamos haciendo. Note que no es imprescindible, por lo menos no por este tiempo excepcional en el cual vivimos, nosotros seguir teniendo nuestra misión. Pero sigue diciendo: sobrevino todo temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Noten cómo los primeros creyentes estaban juntos. Ellos no simplemente se vinieron a Cristo y cada uno fue a su hogar a adorar al Señor individualmente. No, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que comenzaron a tener coinonía, a orar juntos, a comer juntos, a compartir gozosos juntos lo que el Señor les había permitido tener, como el Señor los había salvado. ¿Saben? Eso es importante. Eso muestra que un corazón ha sido verdaderamente transformado y regenerado por Dios. Cuando nosotros actuamos al margen de la iglesia local y queremos relacionarnos como yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera, estoy evidenciando que yo no quiero obedecer a Dios como Él quiere, sino en mis formas. Eso probablemente lo que esté evidenciando es que Dios no me ha cambiado. Dios no me ha cambiado. Note lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, dice, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayudar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, le enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí se embarcaron a Chipre. Este Saulo que acabamos de leer, que estaba ministrando, dice, al Señor, es Pablo. Recuerden que su nombre fue cambiado, antes era Saulo y ahora es Pablo. ¿Y cómo fue que el Señor llamó a Pablo? ¿Dónde él estaba? Él estaba ministrando en su casa. No era en su casa. Por eso es que tenemos el ejemplo de los apóstoles y de los primeros cristianos. Él estaba ministrando en la iglesia local
Y es en la iglesia local donde Dios lo llama y le dice, apartadme a Saulo y a Bernabé. Si nosotros queremos servir realmente a Dios, nosotros debemos de servirle donde Él quiere. Y si yo no sé dónde Él quiere, específicamente, por lo menos tú lo sabes generalmente. ¿Dónde el Señor quiere que tú estés? En su iglesia local. Sirve donde se necesite. Ayuda donde se requiera, pero ayuda. El problema de nosotros es que no tomamos el ejemplo de los primeros cristianos y de los apóstoles. Queremos servir en nuestros términos. Queremos estar cuando yo quiera. Sustituimos los servicios, la oración, el estudio de la palabra de Dios por estudios, por trabajo, por otras cosas que bien se pudieran hacer en otro momento y no justo en el momento donde la iglesia está congregada. En estos tiempos, como dije ahorita, donde al inicio, en estos tiempos, la iglesia tiene un papel importante. Dios ha permitido que esto pase para mostrarnos, creo yo firmemente, que quizás nosotros no estábamos primero en una relación con Él tan sanamente como creíamos y por ende con la iglesia local. Muchos de nosotros, vuelvo y repito, quiere relacionarse con la iglesia como prefiere, como quiere. Y Dios nos ha dicho que simplemente debemos servirle y debemos estar en la iglesia en lo que se necesita. Debemos examinar esto. Debemos examinar nuestra vida con relación a esto. Los apóstoles nos dieron ejemplo de esto. Ellos estaban conectados siempre a la iglesia. Pero ¿saben qué? No solamente los cristianos del Nuevo Testamento nos dieron ejemplo, sino que también los de la historia nos dieron ejemplo. Yo estuve leyendo varios artículos y he leído varias historias de cómo las diferentes pestes, como les decían antes, pandemias de la historia, los creyentes tuvieron papeles importantes. Leía cómo en el siglo II, en el año 160, 180, hubo una peste en Roma y cómo muchos salieron huyendo. ¿Usted sabe quiénes se quedaron? Los cristianos a atender a los enfermos. Incluso leía cómo este famoso científico, si se puede decir, filósofo, médico, Galeano, por eso le dicen los galeanos, ¿verdad? A los médicos, salió huyendo de Roma y él era altamente valorado. ¿Sabe quiénes se quedaron? Los cristianos. Y muchos de ellos murieron, ¿por qué? Por atender a los necesitados. Y eso fue, y eso fue producto, ¿saben de qué? Del compromiso que tenían con Dios, que tenían con la iglesia local. Porque ellos no fue un individuo que lo hizo de forma aislada, fue la iglesia en comunión, fue la iglesia de forma unida, teniendo acuerdo, que fueron y decidieron colocar hospitales. Y lo mismo pasó 100 años después, en el siglo II, y lo mismo pasó con Martín Lutero después, en el año 1500 y algo, con la peste negra o peste bubónica. Martín Lutero puso un hospital en su casa con su esposa para atender. Él dijo, yo no critico a quienes se vayan, yo lo que quiero es servir a su pueblo y servir a otros para que ellos puedan conocer el evangelio. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros debemos exponernos de forma innecesaria, debemos salir de forma innecesaria a predicar. Yo lo que quiero ilustrar con esto es que si tenemos un compromiso con la iglesia, no nos quedaremos ociosos en nuestras casas. Buscaremos la forma de mantener la coinonía, buscaremos la forma de mantener la comunión, buscaremos la forma de predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque esto es por un poco de tiempo. Esto es por un poco. En algún momento, si Dios permite, esto va a cesar y volveremos. Y si no sacamos provecho de esto, entonces vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. En último lugar, yo creo que la iglesia local es importante
por los beneficios que se recibe de ser miembros de la iglesia local que no se recibirían de otra forma. Por los beneficios que se recibirían de que se reciben de ser iglesia, de ser miembros de una iglesia local que no se recibirían de otra forma. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento como una y otra vez se nos insta a que nosotros debemos hacer cosas los unos a los otros. Debemos amar, debemos soportarnos, debemos de compartir, debemos ayudar. Si yo no estoy en la iglesia local siendo de forma activa, ¿cómo eso va a pasar? Primero, ¿cómo yo voy a obedecer a Dios haciendo estas cosas? Y segundo, ¿cómo yo voy a recibir el beneficio del amor, de la coinonía, del cariño de los hermanos? Yo no estoy, yo me ausento, si voy yo cuando quiero. De hecho, para mí es una de las cosas, de las muestras importantes que tú puedes ahora mismo evaluar. Tú no has recibido llamadas, quizás, y te has mantenido en tu casa y nadie de la iglesia te ha llamado. Nadie de la iglesia te ha escrito para ver cómo estás, para orar juntos, para ver cómo te ha ido, para ver cómo está tu situación. Yo creo que eso es un momento para reflexionar. Porque puede que has estado tan ausente de la iglesia que ahora que quizás tú estés por un momento de necesidad, la iglesia no se acuerde de ti. Pienso que el Señor puede usar eso para eso. No estoy diciendo con eso que la iglesia debe olvidarse de sus miembros, pero Dios puede providencialmente usar esto para hacerte mostrar eso, de que tú has elegido dónde estar, cuándo estás, y hoy que posiblemente, o en el mañana, porque yo creo que después de esto viene una crisis, posiblemente cuando necesite la mano ayuda de la mano amiga de la iglesia, muchos se olviden porque simplemente al no estar no se recuerden. O quiera Dios que también, a pesar de que tú no has estado, de que no has estado presente, la iglesia pueda aún así estar presente. Y eso pueda quizás ser una bofetada que el Señor nos esté dando. Yo no sé qué el Señor va a hacer lo uno o lo otro. Pero lo importante es que si no estamos teniendo una relación sana con la iglesia, Dios no nos lo va a mostrar. Uno de los beneficios que se recibe es la supervisión pastoral y la comunión con los hermanos. Es la comunión con los hermanos. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 5, 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos primeros dos versículos de 1 Tesalonicenses 5, el 12 y el 13, nos dicen que debemos tener en estima a los líderes, a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor. Ellos tienen un papel que deben cumplir y nosotros debemos tenerlo en estima. Pero mira cómo dice el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Fíjense que el trabajo de animar, de llamar, de estar pendiente, es de los líderes, es de los pastores solamente. No, ellos tienen que hacerlo, correcto. Pero ese trabajo descansa sobre los hombros de ellos única y exclusivamente. Oh, dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, este trabajo de amonestar a los ociosos, de alentar a los de poco ánimo, de sostener a los débiles, de ser pacientes para con todos, nos corresponde a todos, a ti y a mí. Y quizás tú has estado en tu casa estos tiempos y quizás has invertido mucho tiempo, quizás en trabajo, quizás en estudios, quizás en ocio, viendo películas, series, y no te has recordado de tu hermano. No te has recordado de la iglesia local, de la iglesia del Señor. Eso también puede ser una muestra de que tus principios, tus
prioridades no están en el orden correcto. Quizás estás actuando orgullosamente, egoístamente, y a ti tienen que llamarte, no tienes que llamar a no. En la iglesia local se da. En la iglesia local tú no vas a recibir amor, tú vas a dar amor. Y dando amor, todos dando amor, tú vas a recibir amor. Así que funciona. Así que nosotros debemos de evaluar nuestras prioridades. Y en tiempos como estos, hermanos, imaginémonos cómo sería todos llamándonos. Todos abrazando, todos, perdón, orando virtualmente. Todos estando pendientes los unos por los otros. Yo creo que este puede ser un tiempo para que la iglesia se una. Para que haciendo eso unido podamos cumplir la misión de predicar el evangelio y el mundo pueda desear estar entre nosotros. No debemos ya ser más apáticos, tratar de unirnos a nuestra forma, ir cuando yo quiera, hacer lo que yo quiera. Realmente es triste ver muchas veces cómo los cultos en la semana están vacíos. Como el domingo hay muchas personas. ¿Saben por qué? Porque yo vengo a ponchar el domingo. Ya, a ponchar el domingo. Y no me interesa el resto de la semana. Disculpe que lo diga de esta forma. De verdad que sí. Yo sé que hay excepciones. Hay casos donde quizás no puedan venir en la semana y son fieles los domingos. Gloria a Dios por eso. El Señor conoce tu corazón. Pero todos son así. Todos los que venimos el domingo a la iglesia son los que todos tenemos problemas para estar el resto de la semana. Dios nos ha dado la oportunidad de valorar esto. Ahora que no podemos salir de nuestros hogares, quizás es el momento para valorar esto. Ojalá, hermano, hermana querida que estás allí, puedas ahora dar valor. Yo estoy seguro que hay muchos que desean venir y abrazar al hermano y decirle, oye, ¿cuánto tiempo teníamos? Y usted va a ver los chistes y usted va a ver cómo van a estar el buen ambiente. Pero ojalá Dios permita que no solamente sea por un domingo o dos, sino que todas estas cosas que hemos aprendido y que el Señor nos ha enseñado durante estas semanas se queden en nuestro corazón pegadas, escritas, grabadas, de forma que valoremos su iglesia local, de forma que valoremos a los creyentes, aquellos que Dios ha salvado como a nosotros, que es su iglesia local. Demos gloria a Dios por él. Me gustaría concluir leyendo este extracto de un sermón que el hermano Juan José me compartió, y gracias a Dios por él y por eso, porque fue muy pertinente. Hay un pastor presbiteriano llamado Francis Grinke, que mientras predicaba ya en 1918, en medio de una pandemia que quizás es la pandemia más grande que ha azotado la humanidad, de la gripe española, se estima que mató, después de la Primera Guerra Mundial, mató entre 20 y 40 millones de personas, como en 1 o 2 años, no recuerdo bien, pero fue una cantidad inmensa de gente en ese tiempo. Y en medio de esto, es bien interesante, y hago el paréntesis, usted lee, si busca en internet eso y cómo la iglesia actuó, ¿saben qué? La iglesia tuvo que cerrar también. Muchas iglesias tuvieron que cerrar en ese momento. Y es bien interesante notar el paralelismo que hubo, que está viendo ahora con el coronavirus y con eso que pasó en ese momento. Pero lo importante es que él dio un sermón en medio de esto. Y esas palabras yo creo que son pertinentes para nosotros hoy en día. Él dijo, una de las cosas más gratificantes para mí, y esto es una traducción del inglés al español, una traducción propia, dice, una de las cosas más gratificantes para mí durante este flagelo han sido los sinceros arrepentimientos que he escuchado expresados en toda la ciudad por el número de personas al cierre de las iglesias. Los asistentes al teatro, por supuesto, han lamentado el cierre de los teatros. No sé si los niños o los maestros han lamentado el cierre de las escuelas o no. No escuché ningún arrepentimiento expresado, pero sí sé
que un gran número de personas se han arrepentido del cierre de las iglesias. Espero que ahora que se vuelven a abrir, que todos demostremos nuestro agradecimiento por su valor asistiendo regularmente a sus servicios. Sería una gran calamidad para cualquier comunidad estar sin los ministerios públicos del santuario. No existe una influencia única en una comunidad que cuente más que la iglesia cristiana. Es una de las instituciones en particular que deben ser apoyadas. Esto debe ser entendido en gran manera y debe tener el respaldo y los buenos deseos de cada hombre y mujer que piensan bien en él. Es un gran error que alguien se mantenga alejado de la iglesia cristiana. Todos los miembros de la comunidad deberían tener un hogar en la iglesia y deberían encontrarse en el hogar de la iglesia. Él dice allí por su contexto, sábado tras sábado. Hermanos, ojalá nosotros podamos dar valor ahora, podamos estar, no esperar a que volvamos a congregarnos. Mire, tenemos los medios aquí. Vamos a conectarnos domingo tras domingo, martes tras martes, viernes tras viernes, y aprovechar este tiempo para la gloria del Señor. Yo estoy seguro que si nos examinamos y si nos hemos encontrado falta en esto y comenzamos a involucrarnos activamente en su iglesia local, por amor a Dios, entonces vamos a cumplir su misión, vamos a dar gloria a Dios y eso va a impactar todo. Ojalá, oh Dios, ojalá, oh hermanos, lo pueda hacer así. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido tener de comunión a través de esta plataforma, de estas plataformas, a todos los hermanos que han estado conectados. Gracias por ello. Damos, oh Dios, palabra haya hablado a sus vidas de forma, oh Dios, que si hay alguno allí que ha estado al margen de la iglesia local durante este tiempo, o durante un tiempo atrás en su vida, durante este tiempo, tú le ayudes a entender que aquí, si es verdaderamente un hijo de Dios, debe de estar. Quizás en esta iglesia, quizás en otra, no sé, pero debe estar en una iglesia local. Esta es su voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a librarnos del egoísmo, del orgullo que es común en este mundo, del individualismo que impera en nuestra sociedad, y a ser desprendidos, a ser amorosos, a ser bondadosos como tú lo eres. Venir, conectarnos y venir cuando tú permitas que todo esto pase. De una forma, oh Dios, que te dé gloria y tratando, Dios, de servir, quieres, de la mejor manera en la iglesia. Úsanos, oh Dios, para eso. Úsanos, oh Dios, para llevar tu evangelio a nuestras familias, a nuestra comunidad durante este tiempo, para que la gloria, la honra sea. Gracias, oh Dios, por